tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran? Bendecidos. Bendecidos, ¿verdad? Gracias al Señor que nos permite estar aquí un nuevo día. Un nuevo día lleno de bendición. Te voy a pedir que me acompañes con una oración y comenzamos. Amén. Amén, amén. Sí, amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí, Señor. Padre, alabarte a través de los cantos, Señor. Y ahora te pedimos, Señor, que sigas hablando a nuestras vidas, Señor, a través de tu hermosa palabra, Señor. Usa mi vida, Señor, y a la vida de mis hermanos. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones y abre nuestro entendimiento, Señor, y sigue aumentándonos la fe, Señor. Padre, que sigamos creciendo en el conocimiento de ti, Señor. Padre, te damos gracias. Espíritu Santo, gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que me acompañes al libro de Lamentaciones, capítulo 2, verso 17. El libro de Lamentaciones, capítulo 2, verso 17. Ya llegamos ahí, me indicas con un amén. Amén. Capítulo 2 y verso 17. Dice así: Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual había mandado desde el tiempo antiguo. Nomás hasta ahí vamos a leer. Dice: Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual había mandado desde el tiempo antiguo. Quiero que leamos ahora Lamentaciones 3:37. Y dice así: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no había mandado? ¿Quién puede decir que sucedió esto sin que Dios lo hubiese determinado desde antes, verdad? ¿De qué te quiero hablar el día de hoy? Te quiero hablar de su inmutabilidad. Si has escuchado esa palabra, ¿verdad? O si has escuchado acerca de la inmutabilidad de Dios. Yo escribí aquí que es una de las perfecciones divinas que no se considera suficientemente. ¿Por qué? Porque no nos conviene. Porque queremos o pensamos y tratamos que Dios se puede adaptar a nuestros planes. Pero dice aquí, ¿verdad? Jehová ha hecho lo que tenía determinado y ha cumplido su palabra, la cual había mandado desde el tiempo antiguo. Lo que el Señor ha dicho, eso ha sucedido, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que el Señor es inmutable. El Señor es inmutable. Es una de las excelencias del Creador que lo distingue de nosotros como sus criaturas. Él es inmutable. Dios es perpetuamente el mismo. Dios siempre es el mismo. ¿Qué quiere decir? Significa que Dios es inalterable. Dios es inalterable. No está sujeto a ningún cambio en su ser, ni en sus atributos, ni en sus determinaciones. ¿Qué estamos hablando, hermano? Del carácter de Dios. El carácter de Dios, que es el carácter que quiere reflejar en nosotros, o que quiere forjar en nosotros cada día, ¿verdad? Nosotros no vamos a llegar a ser como Dios, ¿verdad? Pero estamos viendo el carácter de Dios, su inmutabilidad, que Dios no lo podemos alterar, o no se puede alterar ya lo que Él ya tiene predeterminado. No está sujeto a ningún cambio en su ser, ni en sus atributos, ni en su determinación. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. Dice, es el cántico de Moisés, y está comparando al Señor como una roca, ¿verdad? Dice, Él es la roca
cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Dice, es justo, ¿y qué dice? Y recto. Él es esa roca que permanece inamovible ante todo lo que acontece a su alrededor. Yo pensaba en esas peñas en las que golpea el mar con tanto ímpetu, pero la roca allí sigue, ¿verdad? La roca no se mueve, la roca está inamovible. Esa es a lo que está haciendo alusión Moisés en ese cántico. Dice, mi Señor es esa roca. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Mira, yo escribí aquí, aunque todas las criaturas estén sujetas a cambio, Dios es inmutable. Nada de lo que a su alrededor acontezca del Señor puede afectarle al Señor para que el Señor cambie, ¿verdad? Dios es inmutable, no tiene principio ni fin. Hay cosas que de verdad te digo, hermano, nos vuelan la tapa de los sesos, como decimos, ¿verdad? Pero esa es la grandeza del Dios al que hemos ido estudiando a lo largo de estas enseñanzas, ¿verdad? Es el objetivo, que nos enamoremos más del Señor, que sirvamos más al Señor con todo nuestro corazón, conociendo su carácter, ¿verdad? Conociendo el carácter de Dios. Dice que Dios es inmutable, no tiene principio ni tiene fin. Dice, tampoco puede experimentar ningún cambio. Dios no tiene principio y no tiene fin. Eso lo veíamos en las primeras enseñanzas, que era la aceidad de Dios, que Él existe desde la eternidad y Él es Dios y Él no depende de nadie para existir, ¿verdad? Dice que tampoco puede experimentar ningún cambio. Dios no puede experimentar ningún cambio. Acompáñame a Santiago 1:17. Quizás has leído en muchas ocasiones ese verso. Santiago 1:17. Cuando llegues ahí me dices un amén, porque yo no llego. ¿Qué dice Santiago 1:17? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, ¿verdad? Y luego dice, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, ¿verdad? Él es eternamente el Padre de las luces. ¿Y te has preguntado por qué dice el Padre de las luces? Va a decir, ay, de la hermana Luce. No, el Padre de las luces. Y yo leía y buscaba en los comentarios, ¿verdad? Dice que las luminarias de la naturaleza pueden variar, las estrellas. Tú ves las estrellas que un día están intensas, otro día no están intensas. Ves una estrella, ya no ves una estrella. Dice que están sujetas a fases, a eclipses, a sombras. El sol se puede ocultar y lo dejas de ver. Dice, pero el Padre de las luces, el que diseñó todo esto, el que diseñó todo, el que es luz, dice, Él no está sujeto, dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, en Dios no hay cambios. Él es el Padre de las luces. Él es el que puso todas las luminarias. Todo lo obedece al Señor, ¿verdad? Tú puedes ver el sol intenso, pero al día siguiente ya no está, porque ya giró. Al día siguiente no. En la noche ya no está, porque giró, ya hay sombra. Pero dice, toda dádiva y todo perfecto desciende del Padre de las luces. Él es el que diseñó todo. Y en Él, ¿qué dice? No hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia ni siquiera titubea. Dice la Nueva Versión Internacional, dice que Él no cambia ni se mueve.
Dice, nuestro Señor no cambia ni se mueve. ¿Qué quiere decir? Que es inmutable. Y es que no puede cambiar. No puede cambiar. Ese es el Dios al cual tú y yo servimos. Yo escribí aquí, esto nos tiene que dar más seguridad y confianza y ese temor reverente al Señor a servirle. El conocer a Dios tiene que despertar en ti y en mí ese amor por servirle, ese compromiso por decir, Señor, tú eres el Dios todopoderoso, que gobiernas todo con justicia, que eres omnipotente, omnisciente, que tú no cambias, que tu voluntad es perfecta y es agradable. Eso nos tiene que animar a ti y a mí a comprometernos más con el Señor, a saber y entender, como lo veíamos la semana pasada, que un día estaremos delante de la presencia de Dios. Un día estaremos tú y yo delante de la presencia de Dios. Y eso nos tiene que dar a ti y a mí confianza de seguir avanzando en esta vida. De que dice que somos peregrinos, ¿verdad? Conocer a Dios nos debe de dar la seguridad a ti y a mí de que Él no cambia. Que estamos en las manos poderosas de un Dios que no cambia. Si la palabra dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación, ni te lo imagines que Él pueda titubear en un momento o cambiar de parecer acerca de ti. Comenzaba nuestra hermana Eli diciendo, ¿verdad? Que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y que estamos seguros en sus manos. Y que nadie nos arrebatará de esas manos. Si el Señor así lo dijo, así será, hermano. Así será. Si confiamos, te vuelvo a decir, seguros en que Dios no cambia, porque Él tiene cuidado de ti y de mí. Si el Señor dijo que tendría cuidado de ti y de mí, el Señor tiene cuidado de ti y de mí. Si el Señor dijo que estaría todos los días contigo, el Señor estará todos los días contigo. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. En días pasados veía ese valle, en un programa veía ese valle, y de verdad está solo el lugar. Aún a la fecha está solo. Pero dice, aunque ande por ahí, no temeré porque tú vas conmigo. Esa es la seguridad que tú y yo debemos de tener, amigo, hermano y amigo. El mundo nos va a decir mentiras. El mundo te va a decir que nada está en control, que no ves que esto, que no ves que lo otro. Pero tú y yo tenemos que tener esa seguridad de que si nuestro Dios no cambia, dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Le dice a Josué, ¿verdad? Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y recuerdas que le dice, y haré estas señales. Abrió el mar con Moisés, con Josué, pasaron por el río. ¿El Señor estuvo con Moisés, con Josué? Sí. ¿El Señor ha estado a lo largo de la historia con su pueblo? Sí. ¿El Señor te ha dejado hoy en día? No nos ha dejado y no nos dejará, hermano. No nos dejará ni un día de su vida porque Él es inmutable, porque Él no cambia, porque lo que Él dijo no se hará. Lo que Él dijo, eso se hará, hermano. Y te vuelvo a decir, eso debe despertar en ti y en mí más fe, más confianza en el Señor, más amor al Señor. De que sea cual sean las cosas que están a tu alrededor, decir, Señor, yo sé que tú no cambias. Y yo sé que tu voluntad es buena y es perfecta. Y yo sé que tienes cuidado de mí. Esa es la seguridad que yo tengo. Dice, yo escribí aquí 3 puntos que vamos a ver. Dios es inmutable en su esencia. Dios no cambia en su esencia. Su naturaleza es ser, su naturaleza y ser son infinitos. Por lo tanto, no están sujetos a cambios. Su naturaleza y ser son infinitos y por lo tanto no están sujetos a cambios. El Señor no cambia. Dice, nunca hubo un momento en el que Dios no existiera y nunca llegará un momento en el que deje de existir. Dios no tiene principio ni fin. Digo, Señor, nunca hubo un momento en el que Dios no existiera
Y nunca habrá un momento en el que Dios deje de existir. Dice, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. Esa es la esencia de Dios. Él es infinito. Él es infinito y no está sujeto a cambios, hermano. El Señor no está sujeto a cambios. Es hermoso entender y decir, Señor, antes de que todo existiera, no hubo un momento en el que tú no estuvieras. No hubo un momento en toda la existencia que tú y yo pensemos que el Señor no estuviera. Y no habrá un momento en el que el Señor no esté. No habrá un momento en el que el Señor no esté. Dice, ¿verdad?, que cuando el Señor Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahí lo dejó Dios. Estaba llevando el juicio, pero el Señor ahí estaba. No ha existido ni un momento en el que no esté Dios, y ni existirá ningún momento en el que Dios no esté, hermano. Dios no ha evolucionado, Dios no ha crecido, Dios no ha ido mejorando con el tiempo. Ay, como tú y yo que la regamos por los hijos, decimos, en el primer hijo le di todo, al segundo ya le doy menos, y al tercero pues ya. No, hermano, la esencia de Dios siempre ha sido Dios perfecto. Dios no ha ido evolucionando con el tiempo, ni tampoco ha ido creciendo en sabiduría, ni tampoco ha mejorado su carácter. No, hermano, Dios es Dios. Digo, Señor, yo sé que tú hablas a mis hermanos así como me hablas a mí. Dios es Dios, hermano. Minimizamos a Dios, lo hemos visto ya. Minimizamos a Dios formándolo a nuestra imagen y semejanza. Pero Dios está por encima de todo, hermano. Dice, todo lo que Él es, lo que es hoy, lo que ha sido y lo que será, Él sigue siendo lo mismo. Lo que Él ha sido, lo que Él es, lo que Él será. O sea, es Dios, Dios solamente. Acompáñame a Malaquías 3:6. Perdóname si me enredo en ratitos, hermano, pero sé que el Señor te desenreda. Malaquías 3:6. Zacarías y luego Malaquías. Dice el Señor, dice, porque yo Jehová, ¿qué dice? No cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque la promesa de Dios dijo que los iba a preservar. Y porque Él no cambia, dice, por eso no habéis sido consumidos. Dice el Señor, yo no cambio. Yo no cambio. Él es el Dios todopoderoso que es inmutable, hermano. Es inmutable. Dice, Él no puede cambiar para ser mejor, porque ya es perfecto. Él no puede cambiar para ser mejor, porque ya es perfecto. Y siendo perfecto, no puede cambiar para ser peor. Qué hermoso es estar en esas manos del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Dios no está afectado por fuera de sí mismo, nada lo puede mejorar, o nada lo puede cambiar a Él. Él dice, yo soy el que soy. Dice, ¿qué le dice Moisés? Tú ve, diles, yo soy el que soy. Él es el único que puede decir, yo soy el que soy. Eso lo encuentras en Éxodo 3:14. Él no está influenciado por el paso del tiempo, por lo tanto su poder no puede disminuir, ni su gloria se puede desvanecer. Él no está influenciado por el paso del tiempo, por lo tanto su poder no puede disminuir, ni su gloria desvanecerse o debilitarse. Él sigue siendo Dios, hermano. Él sigue siendo Dios. En su esencia, Él es Dios. Su carácter, Él es Dios. Él es el Rey de Reyes y Señores, Señores. Yo escribí aquí, y como consecuencia, el segundo,
El segundo punto, Dios es inmutable en sus atributos. Dios es inmutable en sus atributos. Todos los atributos de Dios, antes de que todo el universo fuera constituido por el poder de su palabra, sus atributos estaban en Él. Es su esencia, es Él. Son las cualidades de su esencia. Antes de que todo el universo fuese fundado, sus atributos estaban con Él. O sea, su carácter, no sé cómo expresarlo, hermano. Pero antes de que todo formase, Dios era Dios con todos sus atributos. Con todos sus atributos, por eso dice que como Dios es inmutable, ninguno de sus atributos tampoco puede ser alterado. Su esencia, ser Dios, Él es el Dios todopoderoso y tampoco sus atributos pueden ser afectados. Su poder no ha disminuido, su sabiduría no ha disminuido, su santidad sigue intacta. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Escribe aquí, es tan imposible que los atributos de Dios cambien como lo es que la deidad pudiera dejar de ser deidad. ¿Qué quiere decir? Que es imposible que Dios deje de ser Dios. Es imposible que Dios deje de ser Dios, hermano. Dice, ya me está confundiendo, pastor. Pues yo también ya me confundí, no te apures. No sé qué. Su veracidad es inmutable. Su palabra es inmutable. Acompáñame al Salmo 119, verso 89. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra. Salmo 119, 89. El salmo más cortito. Salmo 119, 89. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Qué quiere decir? Que su verdad es inmutable, no cambia. No cambia. Su amor, ¿qué dice, hermano? Es eterno. Jeremías 31:3. Ese sí no lo sabemos, ¿verdad? Con amor eterno te ha amado. ¿Qué quiere decir? No hay cambios en el amor de Dios. ¿Te imaginas que el Señor nos amara más o menos por lo que hacemos? Dice el Salmo 100, verso 5, lo leíamos yo ahorita, ¿verdad? Su misericordia no cesa porque es para siempre. Acompáñame ahí, Salmo 100, verso 5. Dice, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Y qué dice? Y su verdad por todas las generaciones. Nuestro Dios no cambia, hermano. Nuestro Dios no cambia. Ese, te vuelvo a decir, es un atributo que nos debe de dar paz a ti y a mí. Es uno de sus grandes atributos que nos deben de dar seguridad a ti y a mí, hermano. Con ese amor eterno nos ha amado, dice en Efesios, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo. Lo que Él decretó, lo que Él dijo, así ha sucedido. Así ha sucedido, ¿verdad? Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Siempre, siempre va a ser su misericordia y su verdad. El tercer punto, Dios es inmutable en su consejo. No cambia en su esencia, no cambia en sus atributos y no cambia en su consejo. Lo veíamos que es en su decreto. Su voluntad nunca varía. Su voluntad no es hoy sí te bendigo, mañana no. Hoy sí esto, mañana no. Hoy hay esto,
y pasado ya no lo voy a hacer. O a ver, Aldo, vete por ahí y a ver cómo va pintando la cosa. A ver cómo va fluyendo la reunión. A ver cómo le vamos haciendo, ¿no? Dios es un Dios de orden y que su consejo no cambia. Lo que Dios ha dicho, eso será. Acompáñame a Números 23:19. Números 23:19. Números 23:19. ¿Ya llegamos ahí? Dice, Dios no es hombre, ¿qué dice? Para que mienta, ni hijo de hombre. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y dice, es Balaam, ¿verdad? He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Si recuerdan que le decía, es que maldice a Israel. No puedo, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Su consejo del Señor no cambia, su decreto del Señor no cambia. Te vuelvo a decir, si Él dijo que estaría contigo, estará contigo. Si Él dijo que aunque ande en valle de sombra de muerte, Él te guiará, Él te guiará. Si Él dijo que un día resucitarás con Él, un día resucitaremos con Él, hermano. Mayor aún, si Él nos dijo, no temas, ¿por qué tenemos tanto miedo? El Señor dijo, no temas, en el mundo vas a tener aflicciones, pero yo he vencido. Eso es lo que dice el Señor. Pero vienen las primeras de cambio y tú y yo nos asustamos. Pero qué bueno, porque nos ponemos a orar más. Cuando vienen los cambios nos ponemos a buscar más del Señor, ¿verdad? El propósito y su plan va a seguir. Pero dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tenemos esa seguridad de que lo que el Señor ha dicho lo va a cumplir en tu vida y en mi vida. Y dice, ¿verdad? Que la buena obra que Él comenzó en ti, no la dejará, sino que la perfeccionará. Y así el Señor nos va moldeando y perfeccionando a ti y a mí, hermano. Aunque en ocasiones no nos gusta, pero el Señor nos va perfeccionando. Acompáñame a 1 Samuel 15:29. Siento que hoy voy muy rápido, hermanos, como que vamos a acabar muy temprano. 1 Samuel 15:29. Dice, además, el que es la gloria de Israel, ¿qué dice? No mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre, ¿qué dice? Para que se arrepienta. ¿Quién es la gloria de Israel? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Dice, no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. No es hombre para que se arrepienta. Dios es inmutable en su consejo, en su decreto. Acompáñame al Salmo 33. Salmo 33. En el verso 11. Dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Dice en el 12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo
que Él escogió como heredad para sí. ¿Qué dice? El consejo de Jehová o el decreto del Señor permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Acompáñame a Job 23. Job 23. En el verso 11. En el 13. Dice, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo, ¿verdad? Dice, Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas que dice, hay en Él. Lo que el Señor ha dicho, eso sucederá. El consejo de Dios o el decreto de Dios, eso sucederá. Eso ya lo veíamos en los decretos de Dios, si recuerdas, ¿verdad? En las predicaciones pasadas, el decreto de Dios. Eso lo veíamos. Lo que el Señor ha decretado, eso sucederá. Y nadie puede decirle al Señor, ¿qué haces? O no lo hagas así, o vamos a impedirlo, o vamos a hacer una cadena de ayuno y oración para que eso no suceda. Eso vamos a hablar la siguiente semana. Dice, nadie puede cambiar el consejo del Señor. Nadie. Lo que el Señor ha dicho, eso sucederá. Lo que el Señor ha decretado, eso sucederá. Dice que su consejo es inmutable. Su consejo, el consejo del Señor, consejo se traduce como decreto, ¿eh? Su consejo, lo que Él ha dicho. ¿Sí recuerdan? Porque a lo mejor digo, un consejo nosotros lo escuchamos como una sugerencia, pero no, el consejo de Dios es un decreto, algo que el Señor ha dicho que sucederá, así va a ser. Y quiero que me acompañes a Hebreos 6:13. Sí me fui muy rápido hoy. Hebreos 6:13. Hebreos 6:13, ya llegamos ahí. Entonces estamos viendo que Dios es inmutable, en Él no hay sombra de variación, Dios no cambia en su esencia, Dios no cambia en sus atributos y Dios no cambia en su consejo, en su decreto. Y eso nos da a ti y a mí seguridad, eso nos debe dar a ti y a mí seguridad. Y quiero que veamos aquí, porque con esto vamos a terminar, digo que me fui muy recio ahora. Es en Hebreos 6:13. Dice, vamos a leerlo del 13 al 19. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, dice, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Si te acuerdas, ¿verdad? Génesis 12. Dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Está hablando de Abraham, ¿verdad? Dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. ¿Qué está diciendo? Que era la máxima autoridad cuando estaban ya en una discusión y decían, te lo juro por tal, que es la autoridad, y decían, no, sí, ese es el sello de que sí es cierto. No, si lo está jurando por esa persona de tanto renombre, quiere decir que sí es cierto. Quiere decir que sí es cierto, dice en el 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, ¿qué dice? Interpuso juramento por sí mismo. Dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo
los que hemos acudirnos para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros. Yo decía, dos cosas inmutables, ¿qué son, hermano? Su palabra y su juramento. Por sí mismo Él dijo, los voy a bendecir. Los voy a bendecir, le está diciendo, por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, estoy en el 13, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dice que no hay otro nombre sobre Él. No hay otro nombre. Le dice, hablando de Jesús, ¿verdad? No hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación, sino Cristo. Acabamos de ver que juraban por lo más grande, ¿verdad? Y dice Dios, pues, ¿yo por qué voy a jurar para que me crean? Razonándolo así, ¿verdad? Dice, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Y qué le estaba diciendo? Diciendo, de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Qué le estaba haciendo? Una promesa. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Tú y yo podemos entender la inmutabilidad de Dios, que su consejo no cambia, hermano. Que podemos estar seguros en sus promesas, en su bendición, el que Él dijo que un día vendría y va a venir, no nos va a dejar aquí. Él dijo que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, pero dices, pues aquí sigo, sí, pero ya no eres parte de, ya no eres parte de. Te ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable, te sacó de la condición de esclavo y te puso en la condición de hijo. Te sacó de la esclavitud del pecado y te dio nuevamente la autoridad para decirle al pecado, no. Estábamos en guerra o estábamos enemistados contra Dios y Jesucristo vino a ponernos en la línea correcta con el Padre nuevamente. Esa es la promesa y la bendición que el Señor nos ha dado a ti y a mí, y ese es el pacto inmutable que no cambia. Y el que es hijo seguirá siendo hijo. Que claro, llevaremos nuestras consecuencias, sí, lo veíamos la semana pasada, pero el pacto de Dios es que somos sus hijos, hermano, y eso debe de hacer crecer más aquí la fe en el Señor, aquí y aquí, ¿verdad? Entendiendo que servimos al Dios que siempre ha existido y que nunca dejará de existir, y que su esencia es ser Dios sobre todas las cosas, creador, que sus atributos nunca van a cambiar y que su decreto, lo que Él ha dicho de ti y de mí, nunca va a cambiar, que se va a cumplir. Lo podemos ver en Abraham. Tú y yo leemos la historia y decimos, sí, todo lo que el Señor dijo se cumplió. Abraham le dijo, entrarán y serán esclavos, pero tú no lo verás. Sucedió 400 años después, fueron esclavos y todo al pie de la letra, tú y yo lo podemos ver, hermano. Y eso debe de acrecentar nuestra fe. Y eso debe decir, ciertamente, Dios es todopoderoso, Dios no cambia, estoy seguro en sus manos, tengo que seguir adelante, tengo que seguir caminando. Nuestro amor y nuestro servicio por Dios tiene que crecer más, hermano. Porque lo hacemos o debemos hacerlo con la plena conciencia de que estamos sirviéndole a Dios. Y porque estás sirviendo a Dios, como consecuencia, por hermanos, por amor sirves para tu hermano. Como sabes que estás delante del Dios Todopoderoso y estás sirviendo por agradecimiento, por amor vas a servir a tu hermano, como una consecuencia. Entonces dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, vimos su palabra y el juramento de Dios, ¿verdad? Esta naturaleza de Dios inmutable es el consuelo y el alimento del creyente. La naturaleza inmutable de Dios es el consuelo y el aliento del creyente.
Eso nos debe de dar a ti y a mí consuelo y ánimo para seguir adelante, hermano. Dice, consuelo a los que hemos acudido para asirnos o agarrarnos o abrazarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál es la esperanza? Jesús, ¿verdad? Dice en Romanos que nos ha dado la esperanza, y la esperanza no avergüenza. No la esperanza, doña Esperanza, no. La esperanza que tenemos en el Señor no nos avergüenza. Te digo, es la naturaleza inmutable de Dios, es el consuelo y el aliento del creyente. Es lo que nos da a ti y a mí consuelo y ánimo, aunque no lo entiendas, aunque no comprendas, dices, la verdad no entiendo nada, Señor, pero yo sigo, porque tú dijiste y tú lo harás. Tú dijiste y tú lo harás. Por eso yo sigo avanzando, decía el apóstol Pablo, prosigo a la meta del supremo llamamiento. Dice, no que lo haya alcanzado, sino que prosigo. Seguimos adelante, hermano. Tú y yo seguimos adelante, pero tenemos esa esperanza que es Cristo, sabiendo que Él juró por sí mismo, diciendo que nos llevaría a puerto seguro, ¿verdad? Dice en el verso 19, dice, la cual tenemos como segura y firme, ¿qué? Ancla. ¿Qué es un ancla, hermano? Es esa cosa tan grandonona que sueltan los barcos para que no se muevan. Eso es el ancla. Pero sí viste de dónde, ¿verdad? ¿De dónde está esa ancla? Del alma, dice, ¿verdad? Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Esa seguridad que tenemos en Cristo Jesús, esa seguridad de que tenemos, de que Dios no cambia, de que todo lo que Él ha dicho así será, esa ancla es el ancla del alma. ¿Por qué del alma? Porque ahí están todas nuestras emociones, todos nuestros conflictos, todo. Aquí está nuestro ser, nuestra vida. Y tenemos esa seguridad. Ese es un ancla. El ancla es la que se atora ahí, decía Moy, para que el barco ya no se mueva, para que el barco quede anclado. Para que el barco quede anclado. Dice más adelante, dice, y que penetra hasta dentro del velo, ¿verdad? Yo escribí aquí que es la esperanza del creyente en Cristo Jesús. El ancla segura es la esperanza del creyente en Cristo Jesús. Y dice aquí, y que penetra hasta dentro del velo. ¿Qué quiere decir? Que el ancla no está en la arena. El ancla no está en la arena. Porque si has visto películas, quizás avientan el ancla y no hay donde atorarse, o no se detiene. El ancla, tu ancla y mi ancla, no solamente están en la arena para irse moviendo, sino que están en la presencia misma del Todopoderoso, hermano. Están en la presencia misma del Todopoderoso, y dice hasta dentro del velo. ¿Sí te fijas aquí? Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro, ¿qué dice? Del velo, el lugar santísimo, el lugar donde mora Dios, hermano. ¿Qué quiere decir? Que Cristo es nuestra ancla. Dice en Romanos que está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Dice que Cristo murió y el velo fue rasgado de arriba hacia abajo, lo que impedía que se entrara la presencia del Señor, y Cristo entró, se sentó a la diestra del Padre, y ahí está como esa ancla para ti y para mí. Cristo es esa ancla para ti y para mí, dice en el verso 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Él entró por ti y por mí para darnos la seguridad que un día tú y yo estaremos ahí, hermano.
que un día tú y yo estaremos delante de la presencia del Señor. Cristo murió y resucitó, dice, para que fuese el primero de muchos. Si Cristo no hubiese resucitado, dice Pablo, pues ¿qué chiste tiene nuestra fe? O sea, comamos, bebamos y hagamos lo que queramos. Pero como Cristo resucitó, hermano, es la seguridad que tú y yo tenemos y es el ancla que nos mantiene firmes en la roca, que es Cristo, que un día tú y yo también resucitaremos, que un día tú y yo también estaremos en la presencia del Señor. Que un día ya estaremos tú y yo donde dice que no habrá más dolor, más llanto, más tristeza, más angustia, más nada, más deudas de carro, de casa, de esto, del otro. Ya no habrá más deudas. Gracias a Dios. Un día estaremos tú y yo ahí, hermano. Y esa promesa la hizo el Señor. Dice, de su promesa en la inmutabilidad de su consejo, de que su decreto, de que lo que Él dijo, que un día estaremos tú y yo allá, así será, hermano. Y esa es la seguridad que tú y yo debemos de tener. Cristo, nuestra ancla, ahí en el lugar santísimo, en la misma presencia del Señor. Dice ahí en Romanos que Cristo intercede ante el Padre por ti y por mí. Esa es la seguridad. Si la palabra lo dice, así es, hermano. Qué hermoso es saber que Cristo es nuestra ancla, que aunque tú y yo en ocasiones los vientos y las mareas nos muevan, pero estamos seguros ahí, como decía nuestra hermana Eli, estamos en las manos del Señor y que de ahí no nos vamos a mover, hermano. En ratito nos va a zarandear las olas, pero no nos vamos a mover, hermano. Nos va a dar hasta nuestra revolcada quizás, pero vamos a seguir ahí. Esa es la promesa que tenemos, que estamos seguros en Cristo, que Cristo es nuestra ancla, hermano. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Yo escribí aquí, mi querido hermano, estamos seguros en las poderosas manos de Dios y descansando que Él es inmutable y que su voluntad para con nosotros es buena. La voluntad de Dios para contigo y para conmigo, hermano, es buena. Por eso tú y yo podemos estar seguros en esas poderosas manos del Dios que no cambia. Del Dios que no cambia. Del Dios en que su esencia es Dios de principio y fin y que siempre ha existido y siempre existirá y que antes de que nada fuese Él es y que aunque ya no haya nada, Él sigue siendo. Ahí en esas manos tú y yo estamos, pero seguros de que la voluntad de Dios es buena para contigo y para conmigo, hermano. ¿Dónde dice eso? Acompáñame a Lucas 2.14. Lucas 2.14. Ay, Lucas es acá. ¿Ya llegamos? Dice, en el 13 dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas. Eso estaban diciendo los ángeles. ¿Y en la tierra qué? Paz. ¿Qué vino a traer Jesucristo? Paz, porque Él es el príncipe de paz, ¿verdad? Que vino a morir por ti y por mí para traernos paz. Dice Romanos, porque tú y yo estábamos enemistados con el Padre, pero ahora tenemos paz para con Dios. Vino Jesucristo a traernos paz. Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y luego, ¿qué dice? Buena voluntad para con los hombres. Así es que, ¿cómo podemos estar seguros de que la voluntad de Dios es buena para ti y para mí? Porque así lo dijo. Buena voluntad para con los hombres. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El plan de Dios para tu vida y para mi vida es bueno, hermano. El plan de Dios para nosotros es bueno y no es malo, hermano. Lo que el Señor esté haciendo o vaya a hacer en el proceso de tu vida es bueno, hermano. Lo que el Señor permita que acontezca en tu vida es bueno. Lo que el Señor permita en cada paso de nuestra vida es bueno. ¿Y sabes por qué? Porque ya no estamos enemistados con Dios. Ya no estamos pleiteando con Dios.
Ya Dios no está airado contra ti y contra mí, porque mira a Cristo. Porque mira nuestra ancla. Dios ya no está airado contra ti y contra mí. Veíamos esa frase, ¿verdad? Que Dios ama al pecador. No, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, algo así. Pero la palabra no dice eso. La palabra dice que Dios está airado con el que hace maldad de continuo, ¿verdad? Pero para eso apareció Cristo, hermano. Para ponernos en paz con el Padre. Para traernos paz. Y para que la voluntad de Dios, que es buena, gobierne nuestra vida, hermano. Así es que tú y yo estamos seguros, hermano. Y debemos de estar seguros y confiados en el Señor de que su voluntad es buena y de que porque Él no cambia, hermano, que Dios siempre es Dios y sigue siendo Dios, podemos estar seguros allí en esas manos. Podemos estar seguros en las manos del Señor. Podemos estar tranquilos, hermanos, viviendo cada día en la presencia del Señor. Veíamos el viernes, ¿verdad? Cuando dice ahí en Lamentaciones que no hemos sido consumidos por sus misericordias, ¿verdad? Y porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana. La misericordia de Dios a tu vida y a mi vida fue reflejada en Cristo. Y tú y yo seguimos adelante, hermano. Así es que, ánimo, hermano, ánimo, levantémonos, sigamos adelante, confiando en que nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y que Dios no cambia, y que Dios no se debilita, y que Dios mañana no va a ser menos sabio, y que el día de mañana no se le va a salir nada de control. Dios desde la eternidad ha decretado su consejo, y así será, hermano. Quiero que terminemos con esta cita que se encuentra en Isaías 54:10. Isaías 54:10. Y ese es un canto hermoso, pero en ocasiones lo cantamos y nomás pues lo cantamos, ¿verdad? Dice el Señor, dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán. ¿Sí te imaginas esa escena? Los montes se van a mover y los collados van a temblar y va a haber un caos. Dice, pero no se apartará, ¿qué dice? De ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. ¿Qué dice? Dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Qué hermoso, ¿no, hermano? Van a pasar muchas cosas. Y pasaron en el pueblo de Israel, sí. Pero la misericordia de Dios continuó. Y eso es para ti, para mí. Y sigue continuando, dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Amén, hermano. Así que vayámonos con esta palabra. Pase lo que pase, hermano, suceda lo que suceda, dice, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Yo tengo cuidado de ti. Nada se escapa de mi voluntad. Y seguros, hermanos, de que tiemblen los montes y se muevan los collados y el mar se embravezca, tu ancla y mi ancla es Cristo, hermano. Tu ancla y mi ancla es Cristo, y esa ancla está, dice, detrás del velo, en el lugar santísimo, en la presencia de Dios. Ahí está nuestra seguridad, delante del Dios que todo lo ve. Amén, hermano. Ponte de pie, hermano, y damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor por este tiempo, hermano, por su amor, por su misericordia, por su voluntad, por su inmutabilidad, de que Él no cambia, hermano. Él no cambia.